No voy a dar respuestas, sino creo que es el momento de hacernos las preguntas. Las preguntas incómodas, porque vivimos un momento incómodo. Entonces las reflexiones son incómodas, hay que identificar los incómodos problemas que tenemos para ver cuáles son las incómodas soluciones que podemos empezar a pergeñar desde hoy. Creo que, para empezar, hay una vieja disyuntiva que es si conviene en la vida y en los partidos políticos y en la historia de las naciones la inmutabilidad, es decir, no cambiar, o si la fuerza está en la adaptabilidad. Y este debate es un debate central para la vida de cada uno y de los partidos políticos y de las naciones. Porque en realidad la manera de sobrevivir siempre es la adaptabilidad, pero no a costa de los valores con los cuales se cambie la razón de ser de una organización política de un país. Entonces, yo creo que desde el sector, para llamar genéricamente progresista o alfonsinista o irigoyenista, como se quiera decir, el sector históricamente que convirtió al radicalismo en una fuerza mayoritaria, el problema actual es la inmutabilidad. Nosotros añoramos los años 80, donde la sociedad argentina era mucho más agradable que hoy, donde no había miseria ni exclusión, donde la desocupación no existía, el trabajo negro se concentraba en algunas actividades, trabajo rural, trabajo doméstico, el resto era trabajo en blanco, donde había problemas para conseguir teléfono fijo y los restaurantes de barrio tenían unos manteles horribles, pero siempre blanquitos, donde el ferrocarril funcionaba, las empresas eran del Estado y la sociedad civil podía crear desde sociedades de fomento hasta clubes de barrio sabiendo que no le iban a cortar el agua porque esto no ocurría. Esa sociedad ha muerto. La mataron el tiempo, la tecnología y el peronismo menemista. El bandolerismo, que no existía, es propio de toda sociedad donde hay desocupación e injusticia social profunda. Es decir, nosotros estamos en una situación en la cual al pasado que más nos gustó no podemos volver porque la sociedad ya no está. ¿Cuál es el problema que tenemos además, ya mirando para adentro del partido, entre los que sí se adaptaron? Que en muchos casos esa adaptabilidad está dada no por una visión del mundo que mantenga los valores históricos del radicalismo, sino por propósitos locales, cuando no personales. Y no es para criticarlos, ni para masacrarlos, ni para crucificarlos. No es perversión. Cuando un partido pierde Cuando un partido pierde protagonismo y posibilidad de llegar al poder, solo un pedazo de esa dirigencia mantiene las banderas. El resto busca la forma de sobrevivir, sobre todo cuando la formación política es menor y sobre todo cuando además la voz del radicalismo ha dejado de escucharse. El último candidato a presidente de la República por la Unión Cívica Radical fue Ricardo Alfonsín, y ya pasaron más de 10 años de eso. Lo mismo el último candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical. Entonces no hay una voz que se escuche, y para colmo, no solamente no hubo voz, sino que muchos se entusiasmaron con voces ajenas.
la figuración en estos casos empieza a importar más que la representación. Y a la pérdida de sentido de qué es lo que se representa, hay un ejemplo que conmovió no solo a toda la Argentina, ni en particular al peronismo, que sí los conmovió más que a nadie, sino que tuvo un efecto dramático sobre el resto de la sociedad, que vuelve a ser el menemismo, el gran protagonista de la figuración en contra de la representación. Un peronismo que tenía las características que todos conocemos, ninguna de las cuales había sido hasta ese momento el acuerdo con las grandes potencias, ni Estados Unidos en particular, ni el acuerdo con las grandes empresas, ni la destrucción de los derechos sociales, ni el aniquilamiento de la propiedad colectiva. Eso produjo una enorme cantidad de cuestiones que ya sabemos, pero el problema de la adaptabilidad es que en la Argentina la adaptabilidad está funcionando mal, en el radicalismo y está funcionando mal en general. Entonces, uno se pregunta, ¿es verdad que una idea de radicalismo, del radicalismo tal como lo concebimos y tal como fue históricamente en sus mejores momentos, está agotada, o al menos está sitiada por una pinza que le hace por un lado una democracia antirrepublicana y por otro lado un republicanismo antidemocrático? Pareciera que es así, pero no es necesariamente así. El radicalismo, yo anoté algunas de las cositas que le pasaron en su historia para ver que problemas en su historia de 3 siglos, como decía Pedrito, tuvo infinitos. Voy a citar muy poquitos ejemplos que en general no se tienen en cuenta. La revolución del Parque es en el 90 y se crea la Unión Cívica enseguida y se rompe antes de un año, porque los mitristas se van con la Unión Cívica Nacional y no hay más remedio que la Unión Cívica Radical. Después se va a ir uno de los grandes dirigentes de ese radicalismo, que era Bernardo de Irigoyen, que quiere arreglar con el régimen para ir de candidato a presidente en el 98. E Irigoyen, que pierde la convención nacional del partido, no tiene más remedio que disolver el Comité Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical. Desaparece el radicalismo, porque era la única manera de bloquear ese pacto político. Y por supuesto que se fueron muchos. Después se va a dejar Lisandro de la Torre, que además tiene un duelo con don Hipólito le gana, no importa, y lo obliga a usar barba para siempre. Entonces decimos, bueno, y hay montones de otras divisiones. Decimos, bueno, ganan el año 16 Irigoyen, gobierna el radicalismo hasta el 30, no tiene por qué haber problema, de ninguna manera. En el 20 ya sufre una fractura que gana la provincia de Santa Fe, con Enrique Mosca, que va a ser el Tamburini Mosca después que nos saca a perder con el peronismo. Es decir, que se había ido del radicalismo. No estamos hablando de personas poco importantes y que dejaron de tener influencia. La creación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista en la década del 20, que termina en el año 28, cuando gana Irigoyen su segunda elección. Es una elección totalmente con candidatos que se dicen radicales. La Unión Cívica Radical de Irigoyen contra la Unión Cívica Radical Antipersonalista de los radicales antipersonalistas, más todos los demás conservadores que votaban él y que fueron paliciados, digamos, la verdad. Para no hablar tampoco de todos los radicales que se fueron en la Unión Cívica Radical Justa Renovadora en el año 46 con Perón, que si ustedes se fijan en las boletas electorales del 46, de las boletas que apoyan a Perón, una de ellas tiene todos los símbolos del partido, Unión Cívica Radical Justa Renovadora, con candidatos, imagen, plumas, etc. Y no estaba solo Forja, no estaba solo el vicepresidente que había sido presidente de la convención, estaba
El último gobernador de Jujuy, por ejemplo, Miguel Tanco, que había sido echado por la dictadura y que estaba, y lo va a terminar apoyando un montón de radicales. Es decir, que el radicalismo ya no, después no voy a seguir, no voy a hablar de la ruptura Balbín Frondizi, y tampoco de las que están más cercanas, digamos, que las de Carrió, López Murphy, Tolvícer, o los que se fueron en uno u otro sentido. El partido se achicó y en los últimos años, además, se deterioró la posición que venía luchando más por el tema de, por lo menos discursivamente, que evaluaba más las banderas radicales de igualdad y autonomía. Carrió, cuando se va, intenta eso. Recordemos que su partido original se llama República de Iguales, muy diferente de su discurso de hoy, pero en ese momento se va por izquierda, se va Stolbizer, también diciendo que por izquierda, se va Moró, se va Ricardo Alfonsín, y en ese marco es además un marco de debilitamiento general del partido y en particular de su ala más progresista, porque también el peronismo, a partir del kirchnerismo, se hace el distraído de haber apoyado a Menem y vuelve a tener banderas teóricamente nacionalistas, teóricamente reformistas en lo social. Entonces, eso va creando un discurso muy complicado que obliga al radicalismo, esa por lo menos es mi interpretación, creo que la de muchos que están aquí, teniendo que el kirchnerismo quiera quedarse con todo, como prometía, ir a un acuerdo para frenar ese quedarse con todo. De ahí es que nos acercamos al partido de Macri. ¿Era incorrecto? Yo creo que era correcta esa decisión. Lo que fue incorrecto fue cómo administró el radicalismo esa coalición. En primer lugar, al admitir con una frase que no tiene antecedentes en la historia política a mi gusto, por lo menos de los partidos nacionales, no solo en la Argentina, sino en casi todo el mundo, que es: esto es una coalición parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Como los votos gratis. Eso quiere decir una coalición parlamentaria. A diferencia de lo que había pasado en la alianza, donde de la Rúa va de candidato a presidente, el vice es nada menos que Chacho Álvarez, que era el jefe de la otra fuerza, la candidata a gobernadora también era del FREPASO, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad también era del FREPASO, es decir, había un poder institucional repartido. En este caso no ocurrió nada de eso. Ciudad, provincia y nación, y las políticas sin discusión, sin acuerdo, como se hacen en todas partes del mundo. Ustedes saben, los alemanes tienen acuerdos que son así de gordos entre los partidos, o acuerdos que hubo en frentes como el Frente Amplio en el Uruguay o la Concertación en Chile. Había acuerdos de distribución de poder. Aquí nada de eso había pensado. Y yo creo que eso fue también deteriorando la misión del radicalismo, su mirada hacia adentro, su presencia hacia afuera y su propia percepción. Entonces muchos vieron que no había un destino y que el único destino era quedar bien con la Casa Rosada, y entonces había por ahí un destino personal que todavía se puede ver en muchos casos. ¿Era esto realmente así? ¿Ese es el destino en que el radicalismo esté liquidado? Yo francamente creo que la situación es difícil, pero que las oportunidades para el radicalismo, que puede desperdiciarlas naturalmente, son estupendas. ¿Por qué? Porque así como hoy vemos una tremenda posibilidad de que estamos cortados entre un lado y otro y en una grieta tremenda, cuando uno ve las encuestas y habla con la gente, aún salvo un pequeño número de personas, todos saben que en la Argentina es necesario un acuerdo.